El apóstol Juan, luego de recibir la revelación que nosotros conocemos como el Apocalipsis, quedó abrumado por todo lo que había visto. Y después de haber escuchado y visto esa tremenda revelación, se arrodilló a los pies del ángel que le estaba mostrando todas esas cosas. Así lo cuenta Juan en el Apocalipsis. Yo, Juan, soy quien vio y oyó estas cosas. Después de verlas y oírlas, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero el ángel me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que obedecen las palabras de este libro. Tú adora a Dios. Desgraciadamente, muchos han cometido el mismo error que casi comete Juan: poner a un ser humano, a un habitante del cielo, en un lugar de honor, de autoridad y de adoración. Pero la palabra de Dios es contundente acerca de la persona de María y nos enseña que María es un ser humano igual, con las mismas debilidades que nosotros. La Iglesia Católica la ha puesto muy alto. En algunos momentos la ha puesto en un lugar más alto aún que Dios. En el año 1854, en su encíclica Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX estableció el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que preserva a María de heredar el pecado original. Nosotros no decimos nada de esto porque nos habilita a hacer un feriado el martes que viene, pasado mañana. En el resumen de este documento, de esta carta apostólica, dice esto. Escuchen estas nuestras palabras, todos nuestros queridísimos hijos de la Católica Iglesia, y continúen con fervor cada vez más encendido de piedad, religión y amor, venerando, invocando, orando a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, concebida sin mancha de pecado original, y acudan con toda confianza a esta dulcísima Madre de misericordia y gracia en todos los peligros y angustias y necesidades, y en todas las situaciones oscuras y tremendas de la vida, pues nada se ha de temer, de nada hay que desesperar. Si ella nos guía, patrocina, favorece, protege, pues tiene para con nosotros un corazón maternal y ocupada en los negocios de nuestra salvación. Se preocupa de todo el linaje humano, constituida por el Señor, reina del cielo y de la tierra, colocada por encima de los coros de los ángeles y coro de los santos, situada a la derecha de su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Alcanzas con sus valiosísimos ruegos maternales y encuentra lo que busca y no puede quedar decepcionada. Este es un resumen de la tradición y de la historia de la Iglesia Católica. Se han escuchado cosas como esta. María es parte de la monarquía celestial, para el bien de los pecadores, cubriendo el pecado con los méritos atesorados por ella. Es la corredentora con Cristo en su sufrimiento en la cruz y ahora comediadora por lo que podemos acceder a Dios a través de ella. Ella reemplaza al Espíritu Santo otorgando ayuda y confort a los creyentes. Es un miembro que se une a la Trinidad. Estos son errores contrarios a lo que dice la palabra de Dios y lo que María dice de sí misma. En el Nuevo Testamento no hay mucho escrito sobre María. Por ejemplo, no hay una descripción de su apariencia física. No se dice nada de su vida después de la muerte y resurrección del Señor. La muerte de María no se registra en la Biblia, no se sabe nada de dónde murió o dónde está sepultada. María, y es el último momento en que es mencionada, está en el aposento alto con los apóstoles el día de Pentecostés. Pero no se la menciona nunca más.
Nunca se menciona que fue objeto de adoración. No hay ningún ejemplo bíblico de alguien orándole, honrándola o venerándola. Los apóstoles no le dieron a María un papel predominante en la iglesia primitiva, porque no se dice nada acerca de María, que hubiera ascendido al cielo o tenido un papel de exaltación allí. La Virgen María reconoció que necesitaba al Salvador. Nunca la Biblia dice que era un ser diferente, exceptuada del pecado humano. Por supuesto que dice que era una mujer justa y favorecida por Dios, pero al mismo tiempo se dice que ella necesita de un Salvador. La Virgen no tuvo una inmaculada concepción. La Biblia no sugiere que el nacimiento de María fuera otra cosa aparte de su nacimiento humano normal. María era virgen cuando dio a luz a Jesús, pero no fue virgen permanentemente. La idea de la virginidad perpetua de María no es bíblica. Mateo 1:25 dice, hablando de José, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra de Dios indica claramente que José y María tuvieron relaciones sexuales normales después del nacimiento de Jesús. Permaneció virgen hasta el nacimiento del Salvador, pero más tarde tuvieron varios hijos. Jesús tuvo 4 medio hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. También se dice que tuvo media hermanas, no se sabe cuántas ni sus nombres. Porque esta era una bendición. Dios bendijo a María dándole varios hijos, lo que en esa cultura era aceptada como una indicación clara del beneplácito de Dios sobre una mujer. Pero hay más. No se menciona en ninguna explicación del Evangelio. Pablo escribe el Tratado de la Doctrina de la Salvación en el libro de Romanos y lo único que dice de María es que fue descendiente de David. Menos específico fue cuando le escribió a los cristianos de Galacia, solamente dijo, Cristo nacido de mujer. Contrasta esta evidencia con los innumerables libros de la Iglesia Católica sobre la vida de María, los milagros de María, la muerte de María, las apariciones de María y más y más. Y esta es una razón por la que cuando un católico sincero lee la Biblia, el Nuevo Testamento, sufre un tremendo shock al ver lo que la Biblia dice de María. Esto suele suceder, estos errores, cuando el hombre pone más alto que la palabra de Dios tradiciones, declaraciones, profecías. Se le da a los seres humanos características que solo le pertenecen a Dios. Se contamina el mensaje distorsionando la persona y la obra del Señor Jesús. Nosotros afirmamos, solo Dios es nuestro Redentor, libertador, benefactor y consolador. Solo Él debe ser adorado y venerado. Solo a Él le debemos hacer llegar nuestras peticiones. La palabra es muy contundente en esto. Isaías 45:20 dice, ustedes los sobrevivientes de entre las naciones, vengan, acérquense y reúnanse. ¿No saben nada esos que erigen un ídolo de madera, esos que dirigen sus ruedos a un Dios que no salva? Digan a todos que se acerquen y se reúnan a deliberar. ¿Quién dio a saber esto desde el principio? ¿Quién sino yo el Señor lo dio a conocer desde entonces? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí. Pongan sus ojos en mí todos los términos de la tierra y reciban salvación, porque yo soy Dios y no hay más. Ahora, ¿qué dice la Biblia de María? Dice que ella fue muy favorecida, que fue llena de gracia. La gracia es un don inmerecido, no es algo que nosotros podemos hacer mérito para recibir. María necesitaba la gracia de Dios, tanto como necesitaba un Salvador como el resto de nosotros.
Y María lo entendió así cuando reaccionando dijo, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Hay un incidente muy interesante. El Señor Jesús estaba predicando, estaba hablando, y una mujer se acercó de entre la multitud y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Nunca hubo una mejor oportunidad que esta para que Jesús declarara que María era digna de alabanza y adoración. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Para el Señor Jesús, la obediencia a la palabra de Dios era más importante que ser la mujer que dio a luz al Salvador. Elizabeth, la pariente de María, alabó a María en Lucas 1, 42, 44, simplemente porque había sido bendecida al punto de dar a luz al Mesías. No se basa la alabanza en ninguna gloria, en ningún mérito de María. De hecho, después que Elizabeth tuviera esas palabras, María pronunció el canto que ahora vamos a leer. Lucas registra la visita del ángel Gabriel a María, diciéndole que ella daría luz a un hijo que sería el Salvador. María no estaba segura de cómo esto podía ser porque ella era virgen. Cuando Gabriel le dijo que el niño sería concebido por el Espíritu Santo, María respondió, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María respondió con fe y con una disposición de someterse al plan de Dios. Criar a Jesús debe haber sido un esfuerzo desconcertante, pero también lleno de preciosos momentos, tal vez recuerdos que se volvieron más conmovedores en la medida que María llegaba a entender más el fondo de quién era Jesús. Fue María quien pidió la intervención de Jesús en las bodas de Caná, donde realizó su primer milagro. Le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Hubo un momento interesante en el ministerio de Jesús, cuando la familia se preocupó por Jesús, dice Marcos 3, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, la familia, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero cuando la familia llegó, Jesús proclamó que su familia era aquellos que hacían su voluntad. ¿Saben? Los hermanos no creían en él, por lo menos hasta su crucifixión. Recién después de la crucifixión, dos de sus hermanos, que después escribieron cartas, Santiago y Judas, creyeron en él. María estaba presente cuando el Señor Jesús murió, sin duda sintiendo que la espada de una profecía que había dado el anciano Simón atravesaría su alma. Fue allí en la cruz donde Jesús le pidió a Juan que sirviera como hijo de María y que María fuera la mamá de Juan. Como madre terrenal de Jesús, María debe ser respetada, pero no es digna de nuestra adoración. La Biblia en ninguna parte indica que María pueda escuchar nuestras oraciones o que pueda mediar por nosotros ante Dios. Jesús es nuestro único abogado, nuestro único mediador. Si se le ofreciera adoración o devoción, María diría lo mismo que el ángel, solo adora a Dios. La historia contada en el capítulo 1, del que hoy hemos leído un párrafo, comienza con un matrimonio de edad muy avanzada, quizás 60, 70, 80 años, que no podían tener hijos, Zacarías y Elizabeth. Zacarías era un sacerdote, varias semanas al año estaba en el templo sirviendo, y en un momento que estaba sirviendo en el templo se le aparece el ángel Gabriel y le anuncia algo increíble, porque eran muy ancianos, que iban a ser padres de alguien que iba a anunciar la llegada del Mesías.
Juan el Bautista. Ahora, esto es muy interesante. Sucedió 6 meses antes del anuncio a María. No había habido ángeles por los últimos 450 o 500 años. No se registra que Dios le haya hablado a una persona en los últimos 400 años. Pero esto es lo que sucedió. Dios le habla a Zacarías y Elizabeth queda embarazada, ya de anciana. Y en el momento que estaba en el 6º mes, el ángel Gabriel llega a María y le anuncia que va a ser la madre del Señor Jesús. Pero en este caso, María no era una persona adulta, era una soltera, una chica joven. Algunos dicen que tenía entre 13 y 16 años. Y este es un anuncio diferente, porque en el caso de Elizabeth se necesitaba la intervención de su esposo Zacarías, pero en este caso la intervención sería del Espíritu Santo. Y la profecía es que el niño que nacería de María se le daría el trono de David, sería el rey y su reinado no tendría fin, sería el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Así que el primer capítulo de Lucas nos habla de 2 concepciones milagrosas, una en el caso de Elizabeth y otra en el caso de María. Ahora pensemos las preguntas que se haría María. Pensemos en una chica adolescente de 14 años. ¿Quién le creería si ella va por el pueblo y le dice, estoy embarazada de Dios? María escuchó la noticia del embarazo de su pariente Elizabeth y fue a visitarla. Desde Nazaret, a donde vivía Elizabeth, posiblemente caminó 120 kilómetros. Yo supongo que fue acompañada. Porque María entendió que si alguien podía entender lo que ella estaba viviendo, era su pariente Elizabeth. ¿Quién podía creerle que el ángel Gabriel la había visitado? Elizabeth, porque había vivido la misma experiencia. ¿Quién le creería a una joven que comienza a decir que es la madre del Mesías? Una mujer anciana, porque a ella se le dijo que daría a luz a quien prepararía el camino del Mesías. Para María era muy importante visitar a Elizabeth. Necesitaba confirmar que era de Dios lo que estaba viviendo. Ella había visto al ángel, le había creído, había aceptado la voluntad de Dios, pero seguramente su mente estaba llena de dudas y preguntas. ¿Cómo iba a suceder esto? ¿Dónde iba a ocurrir? Por otro lado, debería pensar, ¡qué privilegio! ¿Cuántas mujeres quisieran ser la madre del Mesías? ¡Qué honor que tengo! Pero a la vez estaba comprometida con un joven, José. Iba a ser madre soltera. Posiblemente se iba a producir el divorcio. José iba a saber que ese hijo no era de él. Caería en desgracia. La podrían lapidar. ¿Cómo las personas van a creer en lo que yo le digo? Todos esos pensamientos estaban en la mente de María, pero fue y tuvo coraje y le dijo al ángel, lo voy a hacer, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y fue a visitar a Elizabeth y tuvo 3 comprobaciones. La primera, ver que era verdad. Su pariente mayor estaba embarazada. Un milagro, mi tía. Hay un milagro para mí. La segunda confirmación, el bebé de Elizabeth saltó de alegría, dice el texto bíblico. Juan el Bautista dio el primer mensaje, este es el Mesías, estando todavía en el vientre de Elizabeth. Y la tercera confirmación, dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y le dio este mensaje que ya hemos escuchado leer. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque ¿por qué se me concede esto a mí,
que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Después de estas tres comprobaciones, se le fueron todas las dudas a María. Ahora ella estaba llena de certeza, de gozo. Fue un ángel de verdad. Es Dios interviniendo en mi vida. Y entonces compone este salmo. No hay salmo más hermoso que este en todo el Nuevo Testamento. María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Un salmo maravilloso, de alegría, de gozo. Se llama a este salmo, a esta canción, a este himno, el Magnificat, porque la primera palabra, engrandece mi alma al Señor, la palabra engrandece en latín es magnifica mi alma al Señor. Y aquí se nos muestra que María escucha una palabra de parte de Dios, cree en esa palabra, se somete a esa palabra y alaba a Dios por esa palabra. Es llamado también el himno de la encarnación. No voy a hacer un estudio de esto, pero está lleno de referencias a las Escrituras. Es evidente que María, en edad adolescente, era una chica llena, saturada de la palabra de Dios. Se ve que conoce las Escrituras y conoce al Dios de Israel de una manera personal. La entiende, se ve que la ha estudiado, se aferra a las promesas y al pacto que Dios había hecho con su pueblo, y esas promesas llenan su mente y su corazón. Hay una frase que dice: desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Ahora ella está diciendo que ella va a ser la mujer que iba a recibir buenos deseos, bienaventuranzas. Nunca dice que ella es la que va a dispensar bienaventuranzas, porque el centro de la mente de María no es exaltarse a ella, es exaltar al Señor. Engrandece mi alma al Señor, Dios mi Salvador, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. En ningún lugar se insinúa la idea de que ella es objeto de adoración. Ella adora a Dios. Déjeme decirlo lo más claro que pueda. Es un pecado adorar a María. Solo Dios es digno de adoración. Para recibir la bendición de Dios tenemos que obedecer su palabra. Esto es lo que hizo María y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Esta actitud de obediencia es clave para entender este himno. Una joven viviendo una increíble circunstancia, con inmensos desafíos y dificultades, expresa su fe en un Dios al que le cree y a quien conoce. Este es el legado de María, un ejemplo para todo creyente. Déjame decirte, María no escucha tus oraciones, ella no responde tus oraciones, ella no es corredentora. Son una errónea y malinterpretan completamente el rol de María. Si ella lo supiera, se estaría horrorizando y diría: no a mí, al Señor.
Ella es un modelo de un verdadero adorador que adora al único digno de ser adorado. Ella es un modelo como creyente. Escucha la palabra, la cree y la obedece. Y por último, ella vive llena de alabanza y gratitud al Señor. Este es el modelo, este es el ejemplo de María. Escuchar la palabra de Dios, aceptar su voluntad y llenar nuestra boca, nuestros labios de alabanza. Él es poderoso, Él es santo.